Hola amigos, ¿qué tal? Un saludo y bienvenidos de nuevo a Photoshopeando. Este vídeo va a ser un poco diferente de lo habitual porque en vez de explicar cómo hacer algo o alguna técnica en particular, voy a dar respuesta a una duda que ha aparecido muchas veces a lo largo de los años en el canal, pero que además sé que está en la mente de muchas personas. De hecho, no es un vídeo que haga pensando en los seguidores del canal, aunque también, sino más ampliamente en gente que llega por primera vez al mundo de la imagen y la fotografía digital, ve por ahí que se maneja Photoshop, Lightroom y otros programas y no entiende muy bien la diferencia entre ellos. El tema del vídeo en particular es cuál es la diferencia entre Photoshop y Lightroom, que yo creo que es la confusión que se produce más a menudo. Y más concretamente yo me atrevería a decir que la duda es qué es exactamente Lightroom, porque el concepto de Photoshop es más claro, es un editor de imagen donde abres una imagen, trabajas con ella y la guardas. Pero Lightroom, pese a que no es un programa tan sofisticado como Photoshop, Lightroom es un programa realmente donde todo está más encauzado y es más simple, pero aún así es más poliédrico, podríamos decir. Tiene más facetas, más vertientes y al final se crea cierta confusión, porque Photoshop es un editor, Lightroom un organizador, pero a la vez también es un editor. Se puede usar en combinación con Photoshop, pero también se puede usar suelto, pero a la vez se solapan en algo de cámara raw, el módulo revelado, no sé qué, y esto al final hace que mucha gente, pues bueno, conviva mucho tiempo con cierta indefinición acerca de qué es Lightroom. Antes de empezar quiero decir que va a ser un vídeo largo porque me temo que será de 30 minutos o a lo mejor incluso un poco más. Voy a intentar resumir todo lo que pueda, pero es una tarea de mucha envergadura, es un vídeo que sé que me va a dar mucho trabajo porque intentar simplificar cosas tan complejas no es nada fácil. Y de hecho también os adelanto que seguramente 2/3 partes del vídeo estarán dedicadas a Lightroom porque, como acabo de decir, aunque es un programa más sencillo que Photoshop, tiene más facetas, tiene más aspectos que tratar del programa, pese a lo cual repito que va a ser todo muy simplificado. Bueno, para terminar este rollo y antes de empezar, dos cosas importantes que quiero dejar claras. La primera es que, como ya he dicho al principio, este no es un vídeo sobre cómo hacer nada en particular. Habrá momentos en que me ponga un poquito más específico, pero en absoluto la idea es que miréis el vídeo tomando nota de cómo se hace esto o lo otro. No, es un vídeo para ponerse cómodo, digamos, y hacerse una idea, impregnarse de la filosofía de trabajo que tiene cada programa, que eso es lo importante. Y en segundo lugar, como consecuencia de lo que acabo de decir, no es un vídeo donde vaya a hablar con un rigor muy elevado o de una forma muy exhaustiva. O sea, voy a dejar muchas cosas sueltas sin explicar porque es que si no, no acabo ni mañana. Lo importante es dejar claro los conceptos esenciales, por así decirlo. Bueno, tras esta introducción peñazo vamos a empezar de una vez porque ya bastante largo va a ser el vídeo, hablando en primer lugar de Photoshop. En primer lugar vamos a ver qué tipo de cosas podemos hacer con Photoshop. Photoshop es un editor de imágenes, pero también se puede utilizar para tareas de diseño. Cuando abrimos Photoshop, como suele ocurrir con la mayoría de programas, tenemos dos opciones: crear un nuevo documento o abrir un documento o imagen ya existente. Si le doy a crear nuevo, lo que tendré básicamente es un lienzo en blanco. Bueno, ahora está en gris, pero evidentemente lo puedo rellenar del color que yo quiera y a partir de aquí podría pintar con herramientas de pincel, podría añadir texto, en fin, podría hacer las 1000 cosas que se pueden hacer con Photoshop, pero partiendo de cero, con un documento que no contiene nada. La otra cosa que podemos hacer es abrir un documento en el que ya hayamos estado trabajando, sea un diseño, un cartel, un rótulo o lo que sea, o una fotografía, que es lo que voy a abrir a continuación desde la lista de archivos recientes para que veamos el tipo de cosas que se pueden hacer con una fotografía en Photoshop. Por empezar con algo simple, puedo aplicar ajustes generales de luminosidad, contraste, color, etc. a la imagen, como por ejemplo tono saturación, que me permite darle más color o menos color a la imagen, o el ajuste de niveles o de curvas, que es una forma de darle más luminosidad o menos luminosidad a la imagen, o bien acentuar su contraste, en este caso cancelo, o en fin, muchos más ajustes que trabajan globalmente, como digo, con la luminosidad y colores de la fotografía. También puedo aplicarle filtros a la imagen. Los filtros son efectos de todo tipo con los cuales puedo modificar ligera o completamente el aspecto de la fotografía. Por mostrar una pequeña muestra, puedo venir aquí a la galería de filtros que contiene muchos filtros y ver algunos de los efectos que se pueden conseguir. Desde aquí se dan los parámetros que yo quiera, luego le doy a aceptar
y se aplica el filtro. En este caso, para deshacer voy a pulsar Control Z y vuelvo atrás. Además, puedo limitar el área que se ve afectada por los ajustes, filtros o lo que sea. Para ello dispongo de herramientas de selección que me permiten marcar una determinada zona o elemento de la imagen y que de este modo lo que yo haga ahora afecte solamente a esa parte seleccionada. Hay, como digo, muchas herramientas para ello y también hay bastantes métodos para perfeccionar las selecciones y que sean lo más precisas posibles, y de esta forma puedo ser muy preciso al aplicar un ajuste, un filtro o lo que sea y trabajar por zonas o afectando a elementos aislados. Una de las tareas para las que a menudo se utiliza Photoshop es la eliminación de ciertos elementos de una fotografía. Por ejemplo, aquí puedo marcarle esta furgoneta y ahora con una opción que se llama relleno según el contenido, Photoshop intenta rellenar este espacio con textura de alrededor. Yo creo que con esto ya daría el pego, pero en caso contrario dispongo de un montón de herramientas con las cuales puedo perfeccionar el resultado o directamente hacerlo todo a mano. Con esto puedo ir copiando textura de otras zonas y bueno, irlo modificando hasta que quede a mi gusto. Otro uso clásico de Photoshop es cambiar fondos o combinar varias fotografías. Por ejemplo, puedo tener en un mismo documento un fondo y un personaje y, en primer lugar, con la ayuda de Photoshop, crear una selección de esa persona. Photoshop lo identifica y ya me lo selecciona bien, y ahora puedo ocultar el fondo y de esta forma combinarlo con otra imagen. También puedo, por supuesto, transformar, cambiar el tamaño relativo de las cosas, moverlas de sitio, etcétera, y crear, dedicándole un poco de tiempo, mis composiciones, situando las cosas como me parezca a mí más adecuado. Otro buen ejemplo de las posibilidades y potencia de Photoshop lo tenemos en el filtro licuar, que se utiliza muy a menudo para modificar la forma del cuerpo o para corregir postura o aspectos de ciertos elementos de la imagen, ya que me permite distorsionar, deformar la imagen a mi antojo. En este caso, por ejemplo, podría querer que esta postura estuviera un poco más hacia atrás, para lo cual puedo arrastrar así esta parte del cuerpo de la persona, luego corregir también el brazo. Tendría que hacerlo con un pincel más pequeño, pero bueno, se puede hacer esto ajustando por aquí. También se puede rotar partes de la imagen, por ejemplo, puedo hacer que la cabeza se encuentre un poco más girada y bueno, se pueden hacer cosas de este tipo. También se pueden aumentar o reducir partes de la fotografía, como veremos ahora. Puedo hacer más grande la cabeza o podría hacerla más pequeña. Además, dentro del filtro licuar también encontramos una herramienta que es el licuado de rostros o de caras, que se controla desde aquí. Esto me permite, por ejemplo, modificar el tamaño de los ojos. Si os fijáis, los puedo hacer más grandes o más pequeños. Detecta Photoshop que esto es un rostro. También puedo venir a boca y puedo forzar una sonrisa que no estaba ahí. Bueno, se puede modificar también la forma de la nariz, de la boca, del rostro en general, más largo, más corto. Se pueden hacer diversas modificaciones, luego acepto, y esto es el antes y esto el después. Es un ejemplo muy burdo y muy rápido, pero el filtro licuar encierra unas enormes posibilidades. Otra herramienta similar a la anterior hasta cierto punto es la deformación de posición libre, que me permite colocar una serie de puntos en la imagen y utilizarlos para cambiar la postura de las partes de una persona, o podría tratarse también de un objeto. En este caso hago una modificación sencilla, acepto, esto es antes y esto es después. En Photoshop incluso es posible trabajar con objetos 3D, si bien a un nivel bastante simple. En este caso, por ejemplo, creo una capa de texto y ahora le puedo decir a Photoshop que lo convierta en un objeto 3D, que como veis puedo manipular ahora en un espacio tridimensional y modificar a mi antojo, puedo darle textura, etcétera, y finalmente renderizarlo. Es, de nuevo, un ejemplo más de la amplitud de posibilidades que ofrece Photoshop. En Photoshop también puedo abrir archivos RAW. Los RAW son un tipo de archivo que contiene más información que un JPG, aunque solamente cámaras medianamente avanzadas permiten guardar la imagen en este formato RAW. Para obtener más datos sobre este asunto podéis consultar el vídeo que dejaré arriba a la derecha en tarjetas sobre las diferencias entre archivos RAW y JPG. Lo que me interesa mostrar en esta parte del vídeo es que cuando abra un archivo RAW aparecerá un componente de Photoshop que se llama Cámara RAW. Por ejemplo, en la lista de archivos recientes tengo este archivo, que es un archivo RAW.
Así que lo abro, hago clic, o si no podría venir a abrir y buscarlo en el disco duro, y cuando se abre, como veis, aparece esta ventana de Camera Raw. Quiero destacar este componente, Camera Raw, por dos motivos. El primero es que es un editor fotográfico muy avanzado en sí mismo. No permite tanta distorsión, manipulación o intervención en la imagen como el propio Photoshop, con todo lo que hemos visto antes, pero sí que permite ajustar luminosidad, colores y una serie de características, digamos, más fotográficas con mucho control y precisión. Para ello tengo aquí a la derecha una serie de paneles donde encuentro controles del balance de blancos, de exposición, puedo trabajar con las sombras o las luces por separado, darle más textura o contraste a los tonos medios, bueno, muchos controles de color y exposición, tengo un ajuste de curvas, puedo darle más enfoque, reducción de ruido, puedo desde aquí matizar el tono, saturación o luminosidad de los colores, tengo un panel de división de tonos, puedo aplicar correcciones de las distorsiones de la lente, viñeteado, por ejemplo, desde aquí, bueno, hay muchos controles, no voy a entrar en todos ellos, y además también tengo aquí algunos controles que me permiten aplicar estos ajustes selectivamente, es decir, con este pincel de aquí yo podría pintar, bajar la exposición solamente en una zona de la imagen. Estoy pintando un garabato, pero la idea sería pintar bien, ¿no?, donde me interese. El segundo motivo por el que quería destacar este componente, Camera Raw, es porque luego veremos que las capacidades de edición de Lightroom coinciden exactamente con esta interfaz de Camera Raw. Es decir, Camera Raw está introducido dentro de Lightroom. En todo caso, por lo que respecta a Photoshop, una vez he terminado de hacer lo que yo quiera con Camera Raw, si es que quiero hacer algo, cuando abro un archivo RAW, le puedo dar aquí a abrir y entonces la imagen pasa de Camera Raw y ya la tengo en Photoshop. Y ahora sí, en Photoshop puedo hacer todas las cosas que veíamos antes. Añadir también que de todas formas, incluso desde Photoshop, aunque no sea un archivo RAW, aunque sea un archivo JPG que he abierto del disco, puedo venir a filtro de Camera Raw y acceder también a la ventana de Camera Raw. Esta es una versión no exactamente igual que la que se abre cuando abrimos un archivo RAW, pero en lo esencial tiene los mismos controles que, como digo, son muy prácticos para lo que es una edición fotográfica de luminosidad, colores y este tipo de cosas. Por último, pero no menos importante, cuando haya terminado de trabajar con mi imagen o cuando haya llegado a un punto en el cual quiero dejarlo para otro día y seguir en otro momento, es importantísimo que guarde mi trabajo en un archivo en el disco duro. Esto lo puedo hacer desde archivo, guardar como, o puedo utilizar también exportar como, guardar para web, esto depende un poco de cada situación, pero es importante tener en cuenta que el final de todo este proceso, que comenzó con abrir y luego con las modificaciones que hayamos hecho, concluye con un guardado en el disco duro. Perfecto. Con esto concluye la primera parte del vídeo, en la que confío que habrá quedado bastante clara la filosofía general de funcionamiento de Photoshop. A continuación vamos a hablar de Lightroom Classic. Siempre que diga Lightroom me estoy refiriendo concretamente a Lightroom Classic, que si bien no es un programa tan sofisticado y tan complejo como Photoshop, sí que resulta más complicado de entender al principio, porque no es tan lineal. Tiene más facetas, como ya he dicho al principio, y es por eso que la mayor parte del vídeo se la voy a dedicar a Lightroom, con la esperanza, con la idea de que después de verlo entendáis por fin cuál es la filosofía, en este caso, de Lightroom Classic. Así que vamos allá, vamos a continuar con Lightroom Classic. La primera vez que abramos Lightroom nos aparecerá una pantalla más o menos de este estilo, donde vemos muchas opciones, ninguna foto de momento, y un texto que nos dice que tenemos que importar para comenzar. La clave del asunto es que Lightroom funciona de una forma totalmente diferente a la de Photoshop. En Photoshop abrimos una imagen, trabajamos con ella y la guardamos, pero en Lightroom no trabajamos con fotografías sueltas, sino con una colección de fotografías. La idea es que Lightroom sepa dónde están las carpetas de nuestras fotos y que nos las muestre dentro de este espacio de trabajo que nos proporciona el propio Lightroom. Por eso lo primero que hay que hacer cuando abrimos Lightroom por primera vez, si es que queremos trabajar con Lightroom, es importar nuestras fotografías. Para ello venimos a importar, buscamos en el disco duro aquí a la izquierda dónde están nuestras fotos, en este caso lo haré con una sola carpeta, y le damos a importar. Y con esto Lightroom ya sabe de momento que tengo esta carpeta de aquí y veo las miniaturas de las fotos. Con esto Lightroom lo que está haciendo
es anotar la ubicación de nuestras carpetas y nuestras fotos, así como todo aquello que hagamos con las fotos, que es lo que veremos a continuación. Pero toda esta información, como digo, Lightroom la guarda en un archivo que se llama el catálogo. El catálogo es una base de datos como un listado donde Lightroom va anotando qué carpetas tenemos y qué fotos tenemos en esas carpetas para que cada vez que abra el programa ya tenga yo disponibles todas las fotografías de mi colección. Para que esto se entienda un poco mejor y para ir más rápido, lo que voy a hacer es abrir otro catálogo, otra base de datos, digamos, donde ya tengo importadas muchas carpetas. Es un catálogo de ejemplo que utilizo para los vídeos, así que lo voy a abrir a continuación. Para ello lo selecciono aquí y me avisa Lightroom de que tiene que reiniciarse, porque cuando cambio de catálogo se tiene que reiniciar. Ya os aviso que normalmente trabajaremos con un solo catálogo, no hace falta estar cambiando de catálogo, pero en este caso lo hago porque creo que así la explicación será más clara. Aquí, como veis, tengo un catálogo en el cual ya tengo muchas carpetas importadas, todas estas de aquí que son carpetas de ejemplo. Tengo un poco de galimatías aquí, pero ya digo que es un catálogo de ejemplo y esto me permitirá a partir de aquí explicar o al menos intentar cuál es la filosofía de trabajo de Lightroom y cómo se organiza el programa en sí. Lo primero es señalar que Lightroom se organiza en 7 secciones que se corresponden con los módulos que podéis ver aquí arriba: biblioteca, revelar, mapa, libro, proyección, imprimir y web. De estos 7 módulos, de estos 7 modos de trabajo de Lightroom, realmente vamos a estar el 90 y pico % del tiempo en biblioteca, que es para organizar, seleccionar, clasificar fotos, y en revelar, que es donde podemos aplicarle ajustes a las fotos y que, como ya dije antes, coincide con los controles de cámara RAW de Photoshop. Los otros módulos tienen su utilidad, pero se usan menos. Mapa es para geoposicionar las fotos, para poder arrastrarlas y ponerlas en el mapa. Libro es para crear fotolibros. Proyección para crear como un pase de diapositivas. Imprimir me permite imprimir varias fotos en una página. Y web me permite confeccionar páginas web con mis fotografías. Pero repito que lo esencial está en biblioteca y revelar, y sobre todo en biblioteca, que es lo que concentra la razón de ser de Lightroom y que contiene las funcionalidades que deberían ser el motivo para que podamos querer usar Lightroom, y que es lo que intentaré describir sobre todo a partir de ahora para dar una idea de todas esas capacidades organizativas de las que hablo todo el rato. De entrada, Lightroom me ofrece una forma de ver mis fotografías desde un espacio de trabajo especialmente adaptado para fotografías. Yo puedo venir aquí a la carpeta que me interese. Si quiero ver una foto en grande hago doble clic, la puedo ampliar otra vez y me puedo ir moviendo por estas carpetas y revisando imágenes. Si quiero ver los datos de una fotografía, tengo aquí unos paneles donde me ofrece más información. Puedo ver aquí la fecha, la hora, la cámara con la que está hecha la foto. Incluso puedo hacer que se muestre superpuesta. Aquí puedo ver los datos de la toma o lo puedo ocultar. O cuando estoy en la vista de cuadrícula también puedo verlo en un modo donde, como veis, aquí me aparecen los datos de cada toma. Esto es configurable. Tengo aquí una ventana donde se puede elegir qué datos se muestran, pero evidentemente no voy a entrar en tanto detalle. Pero bueno, en resumen, es que lo primero que me ofrece Lightroom es eso, un espacio en el cual yo puedo revisar e inspeccionar mis fotografías. Otra tarea que me facilita Lightroom es el cribado o la selección de fotografías. Por ejemplo, en esta carpeta, que tengo solo 5 fotos para simplificar, imaginaos que quiero elegir con qué fotografías me quedo y cuáles borro. Bueno, para ello tengo estos iconos de aquí abajo, la bandera blanca y la bandera negra con la X, que me permiten marcar las fotos como fotos señaladas que quiero conservar. Para ello pulso la P y se activa este icono, es indicar como selección, o bien puedo pulsar la X para definir como rechazada. De nuevo, si me pongo aquí me dice que la fotografía está rechazada. Esto puedo hacerlo con las fotos, por ejemplo, rechazo estas 3 y marco estas 2. No tengo por qué ponerle un indicador a todas, es solo un ejemplo. Y a partir de aquí ahora, si vengo aquí abajo, que es donde están los filtros, puedo decirle que me muestre solo las fotos que he marcado. Hago clic aquí y veis, solo veo ahora estas 2 fotos. O bien puedo decirle que me muestre solo las fotos rechazadas. Y de hecho, si las fotos rechazadas las quiero borrar directamente, digo, bueno, ya he terminado de revisar y no me gustan, puedo venir aquí a fotografía y decirle eliminar fotografías rechazadas. Con esto
borro automáticamente todas estas. En este caso no voy a borrar nada, simplemente les voy a quitar el indicador con la tecla U, que es para quitar indicadores, y quiero mostrar una cosa que se me ha pasado antes, que es que si dudo entre dos imágenes, puedo seleccionar las dos y pasar a la vista de comparación. Desde aquí voy a ocultar los paneles laterales y ampliarlas para comparar pues, el enfoque o cualquier característica que me interese. Y a partir de esto, luego puedo ir poniendo las banderitas para marcar cuáles me gustan, cuáles no me gustan, etc. Igual que puedo poner estos indicadores de las banderitas, que son más que nada para ver con qué fotografías me quedo y cuáles rechazo, también puedo ponerles estrellas y etiquetas de colores. Es decir, yo puedo definir, me voy a quedar en esta misma carpeta para no liar, puedo definir que esta es una foto de 3 estrellas, esta es una de 5 estrellas y esta de 1 estrella. Y también puedo decir que esta es una foto que tiene la etiqueta roja y esta la azul. La idea es poner estrellas para valorar qué fotos me gustan más o menos, y el tema de los colores ya es una cosa más personal. Puedes marcar una foto en rojo, yo que sé, para indicar que tienes que procesarla, y en azul para indicar que ya está procesada. Esto ya depende de lo que tú te quieras montar. Lo interesante es que, igual que antes, puedo venir aquí y puedo filtrar por fotos de 3 estrellas, de 2, de 5, según lo que quiera ver. Y también puedo filtrar, por ejemplo, ver solo las fotos de etiqueta roja o de roja y azul, o solamente azul, o directamente quitar los filtros. En este caso estoy filtrando dentro de esta carpeta, pero lo interesante es que puedo venir aquí arriba a todas las fotografías y aplicar ahora filtros sobre todas las fotografías de mi catálogo. Por ejemplo, puedo decirle que quiero ver las fotos de 5 estrellas, y de este modo veo todas las fotos que tienen asignadas 5 estrellas. Puedo decirle que quiero ver todas las fotos con la etiqueta roja, que para mí puede significar algo determinado, ya digo que esto ya es más personal, o las rojas y las amarillas, si es que hay alguna, que en este caso me parece que no, o rojas y moradas y azules. Lo puedo combinar también con lo de las estrellas. Bueno, lo dicho, que esto me da muchas posibilidades a la hora de filtrar mis fotografías. Otra cosa muy potente y muy importante que puedo hacer para marcar de alguna forma mis fotografías, para añadirles información y que luego me sea más fácil filtrarlas, es utilizar las palabras clave. Es decir, yo vengo a esta foto, por ejemplo, y le pongo aquí a la derecha la palabra clave mosca. En la siguiente foto, esta de aquí, por ejemplo, le puedo poner grifo. Si puede ser, lo escribo bien porque si no luego no lo encontraré. Aquí puedo poner cristalera. Bueno, esto lo va haciendo uno con todas sus fotos, ¿no? Sobre la marcha, a medida que tú vas haciendo fotos, las vas luego importando de tu tarjeta de memoria cada vez que haces fotos, las organizas, seleccionas, todo esto que hemos visto, y le pones palabras clave. Y luego, de este modo, cuando luego quieras buscar fotos, puedes venir a todas las fotografías y aquí arriba, en texto, puedo buscar por distintos campos. En este caso le digo palabras clave y le digo, por ejemplo, que quiero buscar fotos que contengan mosca, y me aparece esta foto. O lo que he puesto también grifo, pues grifo. Solo sale una foto porque no tengo más fotos de grifos, pero la idea supongo que ya la entendéis, ¿no? También se puede etiquetar con el nombre de personas, de vuestros amigos, familiares, etcétera, y esto facilita mucho luego localizar las fotos donde salen esas personas. A todo esto estoy hablando básicamente hasta ahora de información que nosotros añadimos a nuestras fotografías, pero también podemos filtrar por información que ya está en la fotografía, como los datos de exposición, el valor ISO, la cámara que hemos utilizado y este tipo de cosas, aisladamente o en combinación con todas estas historias de las estrellas y los colores. Para ello, desde la barra filtro de biblioteca, puedo venir a metadatos y aquí me permite hacer como un filtro múltiple. En primer lugar, puedo venir aquí y decirle que quiero filtrar, por ejemplo, por cámara, y me indica qué cámaras hay en la carpeta actual. Yo quiero filtrar sobre toda mi colección, así que vengo a todas las fotografías, vuelvo a venir otra vez a metadatos porque se me ha quitado el filtro, y ahora veo todas las cámaras de todas las fotos que yo tengo en mi catálogo de fotos. Por ejemplo, puedo decir que quiero ver las fotos de la Canon EOS 450D. Y si quiero, a continuación podría decirle que además quiero ver las fotos de la Canon EOS 450D que estén hechas, yo qué sé, pues a ISO 1600, por ejemplo, ¿no?
Oculto esto, que si no, casi no se ve nada. Y con esto veo las fotos de la Canon EOS 450D ISO 1600. Todavía podría luego filtrar más o cambiar este filtro, decir que quiero ver las que están hechas con una determinada óptica. Bueno, ya ves que ofrece muchas posibilidades. También puedo filtrar por fecha, por tipo de archivo, un montón de cosas que tengo aquí, que en muchos casos, como digo, son datos que ya están en los datos EXIF, que se guardan automáticamente en la fotografía. No tengo que haberlos añadido yo, lo cual de nuevo me facilita mucho encontrar fotos que estén que yo sepa que están en mi catálogo a partir de la información que yo les he añadido o la información que ya contienen por defecto. Otro apartado donde Lightroom nos facilita bastante la vida es a la hora de agrupar u organizar las fotografías de un modo diferente al que se ven en las carpetas. Una primera forma de hacer esto muy sencilla son las pilas. Yo puedo venir, por ejemplo, aquí y si tengo 3 fotos que son muy parecidas, las puedo agrupar en una pila. Las selecciono, pulso Control G, Comando G y las tengo ahora agrupadas aquí. Las puedo desplegar y volver a plegar. De esta forma, cuando tengo fotos muy parecidas, las agrupo en una pila y con esto lo que voy consiguiendo es que me ocupen menos espacio aquí y me sea más fácil navegar por mis fotografías. Otra cosa muy potente que puedo hacer con Lightroom para organizar las fotografías a mi manera es crear colecciones. Las colecciones son como una carpeta virtual que solo existe dentro de Lightroom. Por ejemplo, imaginaos que yo quiero agrupar mis mejores fotos, pero una de las fotos está aquí, otra está aquí, otra está aquí. Y claro, no quiero tener que duplicar las fotos en otra carpeta si ya las tengo en un sitio. Para esto, como digo, puedo utilizar las colecciones que están aquí debajo de carpetas. Le doy a crear colección y creo, por ejemplo, mis mejores fotos. Ahora la colección está vacía, tiene 0 fotos, como podemos ver, pero yo puedo venir a las carpetas que tengo aquí y decir, pues esta foto, por ejemplo, la quiero añadir a mis mejores fotos. Esta otra foto de la barca, también a mis mejores fotos. Y si vengo aquí, ¿veis? Tengo estas 2 fotos aquí dentro. Pero yo no he movido las fotos de sitio en el disco duro. Siguen estando exactamente en el mismo sitio. Simplemente lo que he hecho es crear esta agrupación virtual, de las cuales puedo crear tantas como quiera, para tener las fotos localizadas rápidamente dentro, en este caso, de la colección Mis Mejores Fotos. Este concepto de las colecciones puede llevarse un paso más allá con las llamadas colecciones inteligentes, que son colecciones donde yo lo que hago es definir un criterio o varios criterios y todas las fotos que cumplan ese criterio o criterios pasarán automáticamente a formar parte de esa colección. Por ejemplo, imaginaos que quiero crear una colección que contenga todas las fotos de este edificio que es el Hotel W. Bueno, si yo he tenido la disciplina y la precaución de etiquetar mis fotos del Hotel W con esta palabra clave, es muy fácil crear una colección inteligente con todas las fotos de este edificio. Para ello vengo aquí, crear colección inteligente, le pongo de nombre fotos del Hotel W y ahora aquí le indico el criterio. Vendría a otros metadatos, palabras clave, le indico contiene todo porque quiero que contenga tanto hotel como W y escribo aquí eso, Hotel W. Le doy a crear y automáticamente tengo aquí mi colección inteligente fotos del Hotel W con 12 fotos, donde como veis automáticamente se me han incluido todas las fotos donde aparece en algún lugar este hotel. Esta es una característica muy potente junto a colecciones, ya que me permite crear una organización de las fotos en paralelo a la que yo tenga en las carpetas. Pero repito que esto solo lo veremos dentro de Lightroom. Si yo voy a las carpetas no voy a encontrar ninguna carpeta que se llame Mis Mejores Fotos ni Fotos del Hotel W. Esto es información que se guarda en ese catálogo, en esa base de datos que Lightroom crea para nuestro conjunto de fotos. Bueno, podríamos seguir hablando durante horas del módulo biblioteca, pero espero que con esto os hayáis hecho una idea de la gran cantidad de funcionalidades organizativas, clasificatorias, etcétera, que encontramos en este módulo. Pero no solo de organizar y clasificar vive el hombre, también tenemos que editar las fotos para aplicarles algunos ajustes. Y aquí es donde entra en acción el módulo Revelar. Hago clic en Revelar y me cambia la interfaz. Ahora tengo unos controles diferentes a los que tenía en el módulo biblioteca, aunque puedo alternar entre ellos fácilmente. Lo fundamental del módulo Revelar, al menos en lo que respecta a este vídeo,
es que los ajustes y herramientas de los que dispongo aquí son exactamente los mismos que tengo en el componente Camera Raw de Photoshop. La interfaz es un poco diferente y hay alguna diferencia mínima, pero lo que es el motor interno es exactamente igual. Si vengo a básicos, tenemos el balance de blancos, como ya vimos en el caso de Camera Raw, control de exposición, sombras, luces, etc. Tengo también aquí un control de colores con el que puedo cambiar el matiz de los colores, dividir tonos, detalle, efectos, donde teníamos el viñeteado, y tenemos también las mismas herramientas de las que disponemos en Camera Raw. Por ejemplo, el pincel de ajuste, del cual ya hablé en Camera Raw y que me permite aplicar selectivamente ajustes en la imagen, pintando sobre las zonas que me interesen. Hay más herramientas, pero no me entretengo en hablar de ellas o no terminaría nunca. Pero el resumen, como digo, es que lo mismo que tenemos en Camera Raw es lo que tenemos aquí en Lightroom para aplicarle ajustes a las imágenes, que no está nada mal, aunque por supuesto no tiene el nivel de potencia al que se puede llegar con Photoshop. Ahora bien, si después de editar la imagen con Lightroom quiero trabajar con Photoshop, es muy fácil. Simplemente hago botón derecho, le digo editar en Photoshop y la imagen se me abriría en Photoshop, podría editarla y cuando la guarde en Photoshop me volverá a aparecer de vuelta en Lightroom en forma de un archivo nuevo que aparecerá junto al original. No voy a mostrar esta parte porque si no ya se me va a alargar muchísimo el vídeo, pero lo que quiero dejar claro es que Lightroom puede trabajar perfectamente en tándem con Photoshop, enviando archivos a Photoshop para que allí hagamos lo que queramos y luego el archivo nos vuelva a aparecer aquí en el catálogo, en la biblioteca de Lightroom. Si queréis obtener más detalles de esa conexión entre Lightroom y Photoshop, podéis ver este vídeo que os dejaré en tarjetas arriba a la derecha que publiqué en el canal de Conecta Tutoriales y donde abordé este tema. Una cosa que sí que quiero mostrar del módulo Revelar son las copias virtuales, que es algo que no existe en Camera Raw. Una copia virtual consiste en una segunda versión de la misma imagen. Puedo crearla con botón derecho, crear copia virtual. Con esto se genera otra versión de la fotografía que no está en el disco duro. En el disco duro simplemente está este archivo IMG 8748CR2 y este otro que tengo aquí es la copia virtual número 1. Esto puede ser útil, por ejemplo, para crear una versión en blanco y negro de la imagen, le aplico unos ajustes rápidamente y de esta forma tengo una versión en color y una en blanco y negro sin tener que duplicar el archivo. Las copias virtuales son un gran invento y lo encontramos solamente en Lightroom. Otra cosa que sí que se puede hacer con Camera Raw, pero creo que resulta mucho más útil hacerlo desde Lightroom, es copiar y pegar ajustes. Por ejemplo, yo puedo venir a esta foto en blanco y negro y si me gusta cómo ha quedado, puedo hacer clic en copiar, aquí copio los ajustes que me interesen y ahora vengo a las fotos que sean, por ejemplo todas estas, y le digo botón derecho, ajustes de revelado, pegar ajustes y como veis todas las fotos se han convertido a blanco y negro usando los mismos ajustes que tengo aquí. Por supuesto, si no estoy de acuerdo con lo que he hecho, siempre puedo venir a deshacer. No lo he comentado, pero en Lightroom también tenemos la opción de deshacer y un panel de historia para cada foto en el cual puedo ver todo lo que he hecho con ella. Bueno, dicho todo esto, igual que pasaba con el módulo biblioteca, se podría seguir hablando mucho del módulo revelar y por descontado del resto de módulos que ni siquiera he nombrado, pero lo vamos a dejar aquí porque creo que con esto nos habremos hecho una idea más que suficiente del funcionamiento de Lightroom. Pero nos falta una cosa. ¿Dónde se encuentran las imágenes que yo he editado en Lightroom? Porque si voy al disco duro, si voy a la carpeta que contiene estas imágenes, veré que no reflejan los ajustes que yo les he aplicado en Lightroom. Y esto es completamente normal, porque todo esto, de momento, solo existe dentro de Lightroom. Yo puedo cerrar Lightroom ahora mismo, lo volvería a abrir y los mismos ajustes me aparecerían, porque cada vez que abro el programa, Lightroom se va a buscar el catálogo correspondiente, lee la lista de carpetas que yo tengo importadas, lee los metadatos, los ajustes de revelado, todo lo que yo he hecho con esas fotos y me lo muestra aquí dentro del programa. Porque claro, no lo he dicho explícitamente, pero todo lo que vamos haciendo en Lightroom se va guardando sobre la marcha en el catálogo. Cada palabra clave, etiqueta de color, ajuste de revelado, cualquier cosa que hacemos con la foto, al momento se guarda en el catálogo, internamente, no en un archivo externo. Entonces, ¿qué tengo que hacer si quiero generar una versión final en JPG, en TIFF o lo que sea? Para ello tengo que venir a la opción exportar, que con esto concluimos todo el rodeo a Lightroom. Cuando vengo a exportar,
le puedo decir esta fotografía que he seleccionado o 50 fotografías, todas las que yo quiera, puedo venir a exportar y decirle que quiero mandarlas a una carpeta determinada que le indique aquí. También le puedo indicar más abajo el formato, el tamaño si es que la quiero redimensionar, bueno, los típicos ajustes para guardar un archivo, y luego le doy a exportar y se genera ese archivo. No solo eso, sino que además en Lightroom tengo una cosa muy útil que son los ajustes preestablecidos de exportación, con lo cual yo podría, con ajustes que ya tengo definidos, generar una versión que voy a subir luego a Instagram, una para Flickr a 1800 del lado más largo, una versión en TIFF Profoto, bueno, lo que sea. Le daría aquí, exportación por lotes, le indico en qué carpeta quiero colocar cada versión de las imágenes y a continuación me generaría ese archivo final. De modo que para trabajar con muchos archivos es muy útil trabajar con Lightroom. Fantástico, pues con esto llegamos al término del vídeo, que no ha sido poca cosa, así que felicidades si habéis conseguido llegar hasta aquí, porque significa que estáis hechos unos campeones. Pero por encima de todo, espero que hayan quedado claros los conceptos. Para repetirme una vez más, Photoshop es un programa más lineal en el que abres una imagen, trabajas con ella y la guardas, mientras que Lightroom es un programa que más que trabajar con imágenes aisladas, trabaja con una colección de fotografías, por lo cual es más indicado para fotógrafos, para personas que generan imágenes de forma habitual, las van organizando y les interesa mucho ser capaz de localizar las imágenes cuando sea que las necesiten. Si tenéis alguna duda sobre todo lo que he comentado en el vídeo, por supuesto podéis plantearla en los comentarios y haré todo lo posible por responderlas. Si os ha parecido interesante, útil o lo que sea el vídeo, agradeceré como siempre que le deis al me gusta y que lo compartáis con otras personas si pensáis que puede ser de su interés, y que si queréis estar al corriente de los asuntos que publique en el canal, os suscribáis, pero bueno, esto ya resulta un poco repetitivo. En cualquier caso, muchísimas gracias por haber visto este vídeo, espero de verdad que os haya sido de utilidad, un saludo y me despido hasta la próxima ocasión.